que nos reunamos en estos momentos para comenzar nuestra reflexión. Son momentos que nos dan la oportunidad de entrar en este inmenso mar que es la palabra de Dios. Pues vamos a iniciar con la palabra de Dios que nos da esta gran oportunidad de reflexionar. Primero encontramos, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. Estas palabras son muy interesantes. Primero nos damos cuenta que tiene un principio, es el aspecto dinámico del Evangelio. Y se dice apotote, apotote, es una palabra griega, apotote. Apotote quiere decir desde entonces. Esto nos hace a nosotros reflexionar que tiene un principio y es un presente continuado. Y esta misma palabra nos hace a nosotros ya reflexionar que es desde entonces. O sea, de ahí empieza un cambio de vida, un estilo de vida diferente. Desde entonces, desde este momento, desde este instante, ¿verdad? Son las decisiones que se deben de tomar y Jesús toma esta decisión, ¿verdad? Desde entonces, apotote, ¿verdad? Para que así lo podamos nosotros tener presente, que es un inicio, pero con un presente, ¿verdad? Continuado. Jesús comenzó a elegir a sus discípulos. Esto nos indica algo que nos llena de entusiasmo. Aquí llamó Jesús a los que Él quiso. Aquí nos llamó a los que Él quiso, ¿verdad? ¿Y por qué los llamó? No porque eran a lo mejor los mejores, no. Simplemente los llamó porque Él quiso llamarlos, ¿verdad? Ese es el aspecto dinámico del Evangelio. No llamó, no escogió a los mejores alumnos. Tenemos nosotros en el tiempo de Jesús, en Jerusalén estaba la escuela donde se preparaban precisamente para que ellos pudieran reflexionar, y después llegaban a ser hasta rabinos. Esta escuela se le llama Yeshivá. Yeshivá es un centro de estudios donde se va reflexionando la Torá y el Talmud, es decir, la palabra de Dios. Y como son los mejores alumnos, pues llegan a ser hasta rabinos, ¿verdad? Y aquí nos sorprende, Jesús nunca fue a un yeshivat, es decir, a un centro de estudios. No fue a eso. Tenemos que quitarnos de nuestra mente de decir, pues que Él era Dios. No. Recordemos que Jesús tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Entonces, a través de su naturaleza humana, Jesús no es un hombre que haya estudiado, ¿verdad?, en los grandes institutos, universidades, y que se ha llamado un yeshiva. No. Y por eso mismo entonces Jesús comienza a llamar a sus discípulos, pero sí hay un antecedente, que Jesús es un bar mitzvah. Un bar mitzvah es un pequeño niño, un niño que a la edad de 12, 13 años, él deja de ser niño y se convierte ya en un adulto, ¿verdad? Conforme a la mentalidad de los judíos. Y lo vemos con toda claridad, ¿verdad? Como Jesús a la edad de 12 años es un bar mitzvah. Y lo vemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículo 46,
al 50. Es un texto hermosísimo que nos va a hacer reflexionar y ver unas cosas que muchas veces están ocultas, pero que hoy podemos conocerlas. Y dice, sucedió que al cabo de 3 días le encontraron a Jesús en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y preguntándoles. Todo lo que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, sus padres quedaron sorprendidos y su madre María le dijo, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira, tu padre y yo, angustiados, te hemos estado buscando. Jesús les dijo, ¿por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Pero ellos no entendieron la respuesta que les dio. Estas palabras son un texto extraordinario con una gran riqueza espiritual. Primero, no lo vamos a explicar en ese momento, ¿verdad? Porque nos llevaríamos mucho tiempo. Pero imagínense 3 días en que María pierde a Jesús. Eso es increíble, ¿verdad? Que María, la persona de fe, una persona de, de, de entrega generosa, que se haya perdido el niño, que no esté con Dios. Y vean cómo entonces María va a buscarlo, ¿verdad? Yo creo que esa es una enseñanza ya desde ahí. Cuando tú pierdas a Jesús, Eucaristía, cuando pierdas tu comunión, lo primero que tienes que hacer es buscarlo. ¿Dónde lo vas a encontrar? Pues en el templo, ¿verdad? Lo encontraron y nos damos cuenta cómo él estaba discutiendo, ¿verdad? Con los doctores de la ley, con los maestros, ¿verdad? Con los sumos sacerdotes, los escribas, fariseos, toda la élite de aquellos que frecuentaban mucho el templo, de aquellos hombres piadosos, ¿verdad? Aquellos que estudiaban la Torá, el Talmud, las Sagradas Escrituras. Jesús entonces está en medio de ellos. Esto es sorprendente, porque siempre que ellos se reunían, ponían precisamente la Torá en medio, y ellos reflexionaban la Sagrada Escritura, la Torá o el Talmud, lo ponían, pero era la palabra de Dios que estaba en el centro. Y nos encontramos en ese momento como Jesús está en medio de ellos. Es el Evangelio, la palabra de Dios hecha carne. Carum factum es, la palabra hecha carne. Ahí está Jesús. Y entonces él comienza a hacerles preguntas y a contestarles, y ellos se quedaban sorprendidos. Aquí nos damos cuenta entonces que Jesús está ejerciendo lo que es un bar mitzvah. Un bar mitzvah tiene toda la posibilidad de pasar a leer las Sagradas Escrituras y también dar una reflexión de esas Sagradas Escrituras. Y lo vamos a ver en el capítulo 4 de San Lucas, en el versículo 16 al 22. Y vean cómo esto es extraordinario. Y dice, vino a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrollándolo, halló el pasaje donde se hallaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, sanar a los enfermos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirle, esta escritura que acaban de escuchar se ha cumplido hoy. Y todos le daban su aprobación, porque de sus labios salían palabras de gracia.
Entonces nos damos cuenta cómo Jesús ejerce lo que es un bar mitzvah, ¿verdad? Entonces, a la edad de 12 años, 13 años, él comienza a ser ya una persona adulta con toda la capacidad de poder leer la palabra de Dios, pero también explicarla. Bueno, pues solamente con eso Jesús entonces va a comenzar, ¿verdad?, su ministerio. Y dice el texto que Jesús comenzó a predicar, ¿verdad? Y vean cómo el mismo texto nos va llevando de la mano hacia un encuentro más profundo con Dios. Y el texto, ¿verdad?, nos dice, comenzó a predicar diciendo, convertíos porque el reino de Dios ya está aquí. Esas palabras tienen que llenar de una profunda esperanza. Primero, convertíos. La palabra convertirse, ¿verdad?, viene de una palabra que muchos de nosotros ya conocemos, metanoia. Metanoia, que quiere decir cambio de actitud y de mentalidad. Así es que aquí estamos llamados todos a hacer nuestra propia metanoia. Entonces, metanoia es el cambio de mentalidad y de actitud, ¿verdad? Entonces Jesús te hace una propuesta. Primero, va a anunciar el reino de Dios. Para que tú puedas aceptar ese reino de Dios, simplemente le dice Jesús, conviértete. Para convertirnos, entonces, está ese camino, cambio de mentalidad y de actitud. Más claro, para que tú puedas convertirse, hacer tu metanoia, tiene que haber un arrepentimiento. Y allí es donde nosotros comenzamos a vislumbrar, si yo quiero seguir a Jesús, pues tengo que arrepentirme. Y el arrepentimiento, ya se dice teshuvah. Teshuvah, ¿qué quiere decir arrepentimiento? Pero aquí la palabra que queremos que quede bien No se claro. escucha. La palabra que queremos que quede bien claro, ¿ya?, es el convertirnos, ¿no? El que cada uno de nosotros hagamos nuestra metanoia. Entonces, estamos llamados a hacer... Ya no se ve la pantalla. ¿Me escuchan perfectamente? Sí, padre, yo sí le escucho. Estamos Sí, bien, sí nada se más. escucha. Muy bien. Hay que Sí. estar atentos con los micrófonos, ¿no? Por favorcito. Continuamos. ¿Sí? Dale. Bueno, entonces nosotros lo que queremos que quede bien claro es la palabra, ¿verdad?, conversión, metanoia. Eso es lo primero. Entonces Jesús anuncia, pero nos pide que haya una conversión. Y para que exista esta conversión, pues entonces tiene que existir un arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento se le dice teshuvah, teshuvah, arrepentidos. Entonces cuando yo estoy arrepentido es cuando comienza ese cambio de mentalidad y cambio de actitud. Estoy haciendo entonces mi metanoia. Y entonces Jesús, su anuncio es convertíos. Hay que convertirnos, ¿para qué? Dice, porque el reino de Dios ya está aquí. Esto es una cosa grande, extraordinaria para nosotros. El reino de Dios ya está aquí. ¿Quién es el reino de Dios? No, nunca pensemos que el reino de Dios es un lugar y está ahí arriba, o está aquí abajo, o está a los lados. No, el reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios es la persona de Jesús. Ese es el reino de Dios. Nosotros mismos lo pedimos, nada más que como lo hacemos de una manera muy mecánica, de una forma muy frecuente, no alcanzamos a meditar, ¿verdad?, lo que estamos nosotros diciendo. Pero en el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino.
Es como si estuviéramos diciendo, ven Jesús a mí. ¿Verdad? Es lo que estamos diciendo en el Padre Nuestro, ven Jesús a mí, ven, venga a nosotros, tu rey, ven tú eres el reino. Entonces, ven a mí, es lo que estamos diciendo. Aquí el problema está de que nosotros lo pedimos, pero después escondemos las manos porque no lo recibimos. Esto es algo muy, muy fuerte para nosotros. Yo lo pido, pero no lo acepto. Eso sí es algo para reflexionar, y eso nosotros lo decimos precisamente en el Padre Nuestro. Y inmediatamente Jesús, entonces, para que nosotros podamos seguir a Jesús, ¿cuáles son las condiciones? Primero, el arrepentimiento para hacer una conversión, y después recibir a Jesús. Ahí están, dos condiciones, y el aceptar a Jesús. Dice, Jesús entonces predicaba, convertíos porque el reino de los cielos ya está aquí. Es semejante al reino de Dios. Caminaba por la ribera del mar de Galilea y vio a dos hermanos caminando. Esta forma de caminar nos llena de entusiasmo, de alegría, porque es la iglesia el camino. Es la iglesia, ¿verdad? Que el caminar de Jesús es el caminar de la iglesia. Es Jesús, ¿verdad?, que nos pone los medios. Es la iglesia que nos pone también los medios. En la iglesia, ¿cuáles son los medios? Los sacramentos. En Jesús, ¿cuáles son los medios? El llamado que nos hace, ¿verdad? Entonces, caminar se le dice peripatético, ¿verdad? Y en los primeros años de la iglesia, aquellos grandes personajes, ¿verdad?, como Platón, Sócrates, ¿verdad?, tenían sus alumnos, y ellos, para estudiar, ¿verdad?, a imagen, ¿verdad?, de Jesús, ¿verdad?, cómo ellos agarraban, ¿verdad?, su lección y comenzaban a caminar, y por eso les llamaba peripatético, ¿verdad? Es decir, estudiar caminando, lo quiere decir. Y aquí nos damos cuenta entonces que Jesús va caminando. Entonces, la enseñanza que nos da es una enseñanza en movimiento, no es estática. Y vean lo sorprendente del Evangelio. Caminaba por la ribera, es decir, por la orilla del mar. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos un momentito cómo Jesús está en la orilla, ¿verdad?, del mar. El mar significa toda la realidad de pecado, toda esa inmensidad, ¿verdad?, de mundanidad, dice el Papa Francisco. Y Jesús contempla desde la playa, se para y contempla toda esa inmensidad. Y vean entonces cómo el mismo Evangelio nos va llevando a algo más profundo, ¿verdad? Hay textos muy emblemáticos cuando Jesús le dice a Pedro, ¿verdad?, eche las redes. Y Pedro dice, Señor, es que hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, ¿verdad? Entonces, ellos trabajaban, pero no daban la oportunidad de Dios que entrara en sus vidas. Y muchas veces llega a pasar así. Trabajamos, pero Dios no está en nuestras vidas. Y cuando dejamos entrar a Dios en nuestras vidas, el trabajo se convierte en fuente de bendición. Entonces ellos mismos dicen, es que hemos trabajado toda la noche. La noche, pues es el signo del mal, el demonio, ¿verdad? Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Es un texto hermosísimo. Otro texto, ¿qué quiere decir? O sea, vamos a lo más íntimo, o sea, a lo más profundo, donde el hombre es donde está sufriendo. Entonces, toda esa inmensidad, ¿verdad?, del mar, pues es la realidad del pecado.
Entonces Jesús de ahí contempla toda esa inmensidad de mundanidad. Y de ahí mismo, él comienza a llamar a sus primeros discípulos. Esto es sorprendente, ¿verdad? Dice, vean las palabras que son hermosísimas. Dice, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Entonces, Jesús vio una palabra hermosísima, ¿verdad? Una palabra que nos deja sorprendidos. Edón, mirada de amor, ¿verdad? Pues Jesús vio, ahí está la mirada de Jesús, ¿verdad? Una mirada sorprendente, una mirada que te cautiva, ¿verdad? Edón, mirada de amor. Jesús los vio, ¿verdad? Con esa mirada de amor. Pero lo sorprendente es que están en el mar. Ese es lo sorprendente. Ya desde el principio escuchamos que nos decía, Jesús nos llamó a los mejores. Jesús no se acercó allí a Jerusalén, ¿verdad? Para llamar a los Yeshivá, a los alumnos más sabios, ¿verdad? Mejor preparados. No, vean de dónde llama Jesús a sus discípulos. De esa inmensidad del mar, allí están los discípulos. ¿Qué quiere decir? Pues que no son muy buenos, que no es gente santa, ¿verdad? Y ahí los llama Jesús. Miren, en toda esa mundanidad en la que ellos viven. Muchas veces nosotros decimos, no, pues yo para llegar a ser santo, no, yo creo que nunca. No. El ser santo, la palabra santo, significa separado. Y es lo que Jesús nos está llamando a hacer. O sea, sacarnos, ¿verdad?, de esa mundanidad, ¿verdad?, para estar con Él. ¿Cómo Jesús tiene esta iniciativa? ¿Verdad? Primero, entonces, los vio. Jesús vio a dos hermanos. Simón, llamado Pedro. Aquí surge otra cosa. El nombre en las Sagradas Escrituras significa pertenencia, ¿verdad? Y más ahorita, como se llama Simón, pero Jesús le cambia el nombre, le pone Pedro. Si el nombre significa pertenencia, con mayor, ¿verdad?, pues mayor claridad se ve cuando se le cambia el nombre. Entonces deja de ser Simón y se convierte en Pedro, piedra, Kefas, ¿verdad? Y sobre esta piedra, sobre esta fe de Pedro, va a fundar su iglesia Jesús. Eso es lo más sorprendente, ¿verdad? En el texto dice que Jesús le dijo, ¿verdad?, a Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia, no mis iglesias, ¿verdad? Es otro texto que vamos a reflexionar. Pero Jesús entonces funda su iglesia en Pedro. Y vean cómo entonces por eso le cambia el nombre de Simón, de Simón a Pedro. Dice, dos hermanos, Simón llamado Pedro. Y su hermano Andrés, ellos estaban echando las redes en el mar, pues eran pescadores. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ya tenían un estilo de vida. Así, ellos ya tienen un estilo de vida. Y a veces nosotros vivimos también ese estilo de vida. Pensamos que ya no hay cambio en nosotros, ya no hay metanoia, ¿verdad? Muchas veces nosotros hasta lo decimos, lo explicamos, ¿verdad? Decimos, es que así soy. No. O sea, grande, ¿verdad?, anciano a Dios, todavía podemos hacer nuestra metanoia. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, con claridad,
que ellos son llamados, ¿no?, de ese estilo de vida que ya llevaban. Echando las redes es lo que quiere decir el estilo de vida, ¿no? Entonces Jesús los rescata de esa mundanidad y les dice, pues los haré yo pescadores de hombres. Entonces, lo vamos a explicar, ¿verdad? Como el ser pescador de hombres nos incumbe a todos nosotros. Si en un momento determinado has hecho tu metanoia, te has arrepentido, has aceptado a Jesús, entonces viene la expresión exterior, decir que se note tu cambio, que seas una persona, ¿verdad?, capaz de poder convivir con los demás, que seas una persona de fe, que expreses, ¿verdad?, el amor que tú sientes por Jesús. Jesús en estos días ha estado hablando muy fuerte a los fariseos, a los escribas, ¿verdad?, y le dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Oh, son palabras muy fuertes, ¿verdad? El ay es una palabra hebrea que quiere decir guay. Guay quiere decir un dolor interno, ¿verdad? Entonces, a Jesús le duele que las personas más piadosas, que las personas que frecuentan más el templo, son las que menos, ¿verdad?, hacen presente a Jesús. Qué enseñanza tan grande, ¿verdad? Entonces, hoy, entonces, Jesús llama a sus discípulos, los rescata para que estén con él. Y entonces dice Jesús, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Es decir, ustedes van a reflejar con sus palabras, ¿verdad?, y con sus actos la presencia de Dios, lo que acaban de recibir, que es a Jesús. Dice Jesús, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos, al instante, dejando las redes, lo siguieron. Ellos, al instante, ¿verdad?, en ese momento, siguieron a Jesús, ¿verdad?, dejaron ese estilo de vida, ¿verdad?, y siguen a Jesús. Y esto es muy claro. Vemos continuamente a Pedro que cae una y otra vez, y hasta con juramento, ¿verdad?, le dice, Señor, yo estaré contigo y seré capaz de dar hasta mi vida por ti. Lo sabemos, ¿verdad?, que una y otra vez cae Pedro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la conversión no podemos nosotros decir, yo ya me convertí. No, la conversión es diario. La conversión es una lucha continua. Todos los días, ¿verdad? Y ahí es donde nos damos cuenta que con nuestras mismas acciones, con nuestras palabras, es con las que estamos haciendo presente a Jesús. Entonces lo siguieron y dejaron sus redes. Caminando más adelante, el texto dice, vio a otros dos hermanos. Otra vez, lo mismo, ¿verdad? Esa mirada de amor, Edón, mirada de amor. Vio a otros dos hermanos, que eran Santiago, el hijo de Zebedeo, y Juan. Aquí lo sorprendente es por qué se ponen los nombres. Simplemente hubiera dicho, vio a otros dos y los llamó, punto, y ya. Pero se pone el nombre precisamente porque van a pertenecer a Jesús. Entonces el nombre, con mayor claridad, ya se ve que significa pertenencia. ¿Dónde estaban? Dice, estaban en la barca. En ese estilo de vida que llevaban, estaban remendando las redes, ¿verdad? Es decir, si tienen ya un estilo de vida y remendando las redes, quiere decir que a lo mejor estaban un poquito dañados, ¿verdad?, sufriendo. ¿Por qué? Porque no habían encontrado pesca, estaban deprimidos, tristes. Bueno, pues ahí está nuestra forma de vivir de nosotros. Y ahí está el llamado que te hace Jesús en este momento que estás padeciendo. ¿Estás sufriendo? ¿Estás angustiado? ¿Estás triste? Pues de ahí te está llamando Jesús.
de esa mundanidad en la que estás sumergido, de ahí te está llamando. Y te llama por tu nombre, que eso es lo más extraordinario. Hoy podíamos cambiar los nombres y podíamos decir, ¿verdad? Alejandra, Patricia, Teresa, Carlos, ¿verdad? Vengan. Y nosotros dejando toda esa mundanidad, comenzamos nuestro itinerario espiritual. ¿Verdad? Vean cómo el Evangelio está cargado espiritualmente. Ellos al instante, dejando la barca, dejando sus redes, siguieron a Jesús. ¿Cómo es extraordinario esto? Todo esto implica, ¿verdad?, dejar toda esa mundanidad. Dejan todo eso y siguen a Jesús. ¿Cómo es el llamado para ti? ¿Cómo has sentido tú este llamado? ¿Has dejado todo aquello o sigues todavía pegado a esas cosas? ¿Verdad? Por eso Jesús les dice así a los escribas y fariseos, ¿verdad? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, ¿verdad? Una palabra muy fuerte, hipócrita. Se divide en dos partes, hipo y cripta. Hipo quiere decir máscara y cripta, podredumbre. Entonces podemos ponernos máscaras para engañar a la gente y que la gente nos vea que somos muy piadosos, pero nuestro corazón está lleno de podredumbre. Entonces el momento en que Jesús te llama, pues tienes que sanar tus heridas. Tienes que curar, ¿verdad?, tu enfermedad de pecado que tienes. Y ellos, dice el texto, al instante, inmediatamente al escuchar la palabra de Dios, que es Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces se nos ha exhortado y seguimos en lo mismo? Incluso presumimos, ¿verdad?, decir, así soy y qué. ¿Verdad? Entonces, es conveniente, ¿verdad?, que tú reflexiones un momento y delante del Señor, ¿verdad? Señor, tú me has llamado muchas veces y yo mismo te he cerrado las puertas, no he escuchado, ¿verdad?, tus palabras, no he querido seguirte. Entonces, este es el momento en que nosotros podamos aceptar la invitación de Jesús. ¿De dónde te llama? Desde la mundanidad donde vivimos, desde el sufrimiento, desde las angustias, desde las tristezas, desde ahí te llama Jesús para que estés con él. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando toda enfermedad y dolencia. Pues, ¿qué es lo que quiere hacer Jesús? Quiere curarnos, quiere sanarnos. El texto, ese es lo que dice Jesús allá en la sinagoga de Nazaret. Vuelvo a repetirlo. Está en San Lucas, en el capítulo 4, versículo 16 al 22. Y vean, dice el texto, vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado. Y se levantó para hacer la lectura y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Ahí está la primera. ¿A quién va a anunciar la buena nueva Jesús? A los pobres, a los que eran despreciados, a los que eran ofendidos y humillados. ¿Para qué? Pues para anunciarles el reino de Dios. Es decir, para darse a conocer Jesús. Jesús es el enviado de Dios. Y dice, ¿para qué? Para dar vista a los ciegos. Aquellos que no quieren abrir sus ojos para contemplar el gran misterio que es la presencia de Dios, para sanar a los enfermos. No solamente, ¿verdad?, de nuestro cuerpo físicamente, sino para sanar de nuestra enfermedad del pecado. Entonces, a eso fue enviado Jesús. Jesús entonces recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Sinagoga quiere decir reunión. Entonces, donde se reunían, allí está Dios. Donde se reunían con fe, allí así se hacía presente Jesús.
y veía, así como lo hemos visto, los veía todos, ¿verdad? Y entonces, con esa mirada de amor, Jesús ve y ve nuestra necesidad. Y cómo el texto nos va anunciando cosas grandes, extraordinarias. Y dice, su fama llegó a toda Siria y le trajeron a todos los que encontraban, ¿verdad? A los malos, a los enfermos, a los que sufrían de diferentes males, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y Jesús los curó. Es una forma de decir, ¿verdad? Así como a sus discípulos que los llamó de esa inmensidad del mar que es la mundanidad, bueno, pues también así nos sigue llamando a nosotros. Con todas nuestras enfermedades, sufrimientos, nos sigue llamando. Tú no por el simple hecho de haber cometido una falta, un error, ya Dios te va a alejar, te va a despreciar. No, al contrario, tú eres amado por Dios. Y cuando uno cae en una falta, porque nos vemos necesitados de la presencia de Dios, Dios ve nuestra fragilidad. Alcanzamos a contemplar, ¿verdad? Lo débil, lo frágil que somos nosotros. Y Jesús viene a eso precisamente, a curarnos, a sanarnos, a perdonarnos. Y le siguió una gran muchedumbre de toda la Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Decir que la salvación es universal. No podemos decir, es que nada más los que se acercan a Dios, pues son los buenos. Yo casi no me acerco a Dios, yo ni me confieso, ni común. No. Nunca pienses eso. Dios viene para todos, para buenos y malos. Así como el sol sale para todos, bueno, pues así somos nosotros. Dios sale para todos nosotros, buenos o malos. Y es bueno, ¿verdad?, que abramos nuestro corazón y que seamos capaces de decirle, Señor, aquí estoy. Me presento ante ti destrozado y humillado. Pero si el Señor Jesús, ahí está, nos llama, aproveche el llamado. Jesús no te llama por ser bueno, sino te llama porque te ves necesitado de la gracia de Dios. Pues son momentos muy fuertes para reflexionar. Esperemos, ¿verdad?, que Dios nos conceda esta gracia. Ahora vamos a hacerlo un poquito oración delante de Jesús sacramentado. Vamos a quedarnos unos momentitos delante de Jesús. El Santísimo está expuesto, ¿verdad?, perpetuamente. Vamos a pedir ahorita a nuestro hermano Emanuel que nos ponga, ¿verdad?, el Santísimo. Y todo esto que nosotros hemos escuchado, unos minutitos que hagamos allí oración. Antes de esto, entonces sí quisiera, ¿verdad?, que por lo menos una o dos personitas, le pido a Arlet, ¿verdad?, que coordine esto, unas dos personitas, ¿verdad?, que expresen cómo vieron ese tema, con qué te quedas, ¿verdad?, con qué te quedas, qué fue lo que te llamó más la atención. Y después lo hacemos oración. Entonces le doy la palabra a Arlet, a ver si puede coordinar unas dos, tres personitas que nos den un poquito de lo que entendieron y con qué se queda.